Bueno, señoras y señores, seguimos con la clase. Muchas gracias, Marianela, que estuviste 10 puntos. Está quedando acá la diosa a ver si hay alguna pregunta o para el cierre al final. Y bueno, ya damos la bienvenida a la gente de Leiva Hermanos. Como les decimos, son socios de agroeducación y hoy tuvieron la iniciativa, junto con Marianela, de acompañarnos en temas que son de la práctica día a día. Así que también quiero agradecer a todos los socios, alumnos y gente que nos está mirando. Acá la estoy viendo a Liliana, a Julio, a Silvina, a Ricardo, a Jorge, bueno, todos. Fabiana también estaba buenísimo. Todos muy, muy bienvenidos. Y bueno, un ratito más con estos temas que son tan importantes para el productor agropecuario, para el sector, de la mano de la gente de Leiva Hermano. Ricardo y Romina, que ya se presentaron al inicio, así que no le quito más tiempo y damos paso a su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a los que no estaban en el saludo inicial. Nuevamente les damos las gracias por dejarlos acompañarnos. Eh, Nosotros desde Leiva Hermanos apostamos a lo que es formación y educación, entendemos que es el camino, que el productor y toda persona que trabaje vinculada al agro tiene la obligación de estar actualizado con respecto a los distintos caminos que tiene para optimizar los valores tanto de producción como de comercialización. Muchas veces lo que se gana en producción por ahí se termina perdiendo en la parte financiera o de comercialización. Entonces nosotros entendemos que hay que estar al tanto de las herramientas para poder aprovecharlas. Desde Leiva Hermanos nosotros justamente nos vemos a nosotros mismos como una empresa de servicios. Ustedes pueden ir viendo las distintas áreas y unidades de negocio que tenemos. Si bien somos una empresa de origen en el corretaje, nos fuimos expandiendo hacia distintas áreas, en general vinculadas al mismo, pero se va derivando en unidades de negocio independientes. Nuevamente, entendemos y sabemos que todas estas áreas hacen a la posibilidad de que se pueda hacer un manejo integral de toda la cadena de valor de la producción agropecuaria, y realmente vemos que se puede agregar valor desde este lado y que hoy en día es accesible toda esta gama de instrumentos para la gran mayoría de las personas, sean productores o no. Entonces, permanentemente buscamos desde nuestra empresa brindar los mejores servicios y hacerle conocer las herramientas que están disponibles. Hay momentos en los cuales determinadas herramientas se utilizan o no, son convenientes o no. Días como el de ayer, justamente lo que hacen es poner en relevancia justamente la importancia de tomar distintas coberturas cuando el mercado lo permite, ¿sí? Entonces, en este marco de conocer las herramientas disponibles y de poder aprovechar lo que hay, tanto en financiamiento como en comercialización, es que queremos acompañar en este proceso de aprendizaje. Más allá de la parte de financiamiento de las que yo les voy a comentar, también es importante saber qué hacer cuando finalmente se liquida una determinada cantidad de producción, ¿sí? ¿Qué hacer con esos pesos? ¿Sí? Así que en el día de hoy les queríamos comentar un poco puntualmente sobre la operatoria de dólar MEP. Nosotros, como agentes de bolsa, tenemos una muy amplia gama de instrumentos disponibles, pero el dólar MEP realmente es uno de los más utilizados, no solamente por productores, sino por todos los inversores, y es importante saber que está al alcance realmente de todos, ¿sí? Así que los dejo un poco con Romina para que les comente sobre este tema. Bueno, buen día a todos. Como estaba diciendo Ricardo, ¿qué hacer con esos pesos cuando se liquidan? Antes de meterme de lleno en dólar MEP, ¿sí? Les voy a comentar que también lo que están haciendo muchos productores es, a la hora de liquidar, bueno, ya ir asegurando el precio con lo que están cosechando de esta campaña, de la campaña siguiente, ¿sí? Como con la cobertura de precios, que es lo que venía hablando Marianela en la presentación anterior. Comprando una prima, uno ya se puede asegurar un piso en cuántos son los negocios en los que uno ya puede cerrar sus márgenes hoy.
Entonces, para tener en cuenta que es una herramienta muy accesible, al alcance de todos, por supuesto a disposición para cualquier consulta. Y bueno, ya cerramos los márgenes entonces de la próxima campaña. Otra alternativa para esos pesos, porque es una pregunta muy común, el dólar MEP, ¿en qué consiste? Es una operatoria, y ya vamos a ver por qué es importante, que consiste en la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares. También puede ser viceversa, ¿no? Uno puede vender dólar MEP, por ahí lo tiene ya en su cuenta y necesita financiarse en pesos por algún motivo, también es una operatoria a tener en cuenta, teniendo en cuenta que no tiene límite de cantidad, ¿sí? Y no tiene impuesto país. La abreviación MEP viene por el mercado electrónico de pago, que es cómo llega a la cuenta bancaria del cliente. Es una operatoria sencilla también, solamente se necesita tener una cuenta comitente. Nosotros como agentes hacemos la operación, lo pueden gestionar 100% online a lo que es la apertura, y no tiene ningún costo de apertura ni de mantenimiento también a tener en cuenta. Los pasos a seguir van a ser muy sencillos. Una vez abierta la cuenta, simplemente se envían los fondos, se hace la compra del bono, y luego se vende. Y se puede hacer también ahora al alcance de la mano, también lo puedes hacer con la aplicación, o pasando por la mesa de operaciones se hace a través de nosotros la misma. Otra pregunta muy común es ¿en cuánto tiempo obtengo el dinero? ¿Sí? Ahora por la normativa que actualmente está rigiendo, el parking, que es el tiempo que uno tiene que tener el bono entre la compra y la venta, ¿sí? Porque se va a comprar un bono en pesos y se va a vender en dólares, ese día tiene que estar solamente ahora un día. Entonces es relativamente un tiempo corto, que no le da tanta imprevisibilidad a lo que es el tipo de cambio que uno va a estar cerrando, ¿sí? Y ya a partir del primer día uno puede cerrar el tipo de cambio y se cerró la operación. Antes pasaba una semana porque eran 5 días de parking y tenías ahí toda una incertidumbre de que en cuánto vas a estar cerrando, ¿sí? Y como para tener en cuenta que también es una operatoria rápida. Nosotros acá también, como somos corredores de cereales, muchas veces ya lo que hace el productor es liquida la mercadería en la misma cuenta, toda en la misma casa, digamos, se transfiere a la cuenta de agropecuaria, a la cuenta bursátil, ahí se hace la operación y el productor entregó granos y está recibiendo en su cuenta bancaria dólares, ¿sí? Bien, y otra pregunta también bastante, que después, sobre todo cuando es la hora del cierre, ¿cómo es que me llegó el tipo de cambio? Bueno, eso va a estar dependiendo en qué precio se vendió. Se compró el bono L30 en pesos, se usan bonos soberanos del Estado, dependiendo a qué precio se compró y en qué precio se vendió, ¿sí? Es una división de la que surge el tipo de cambio. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla, ¿sí? Y todo esto, nosotros, ¿por qué lo mencionamos? Ya seguramente lo vienen hablando con la gente de agroeducación, por supuesto, esto del dólar MEP, y que también lleva a que cada producto, por la brecha cambiaria, no solo porque se liquida un tipo de cambio y uno cuando quiere comprar compra otro, sino que además ahora por las distintas trabas para acceder a dólar libre, han aumentado. Entonces uno si hoy quiere comprar dólar, tiene que pasarse así por el dólar MEP, y vemos cómo se ha ido aumentando la brecha del dólar, al dólar oficial, al dólar MEP, lo que hace que en definitiva el precio de la soja, y en este caso hicimos de la soja, pero por supuesto pasa lo mismo con maíz y trigo. Bueno, en la presentación se ve que, fíjense cómo en el 2019, cuando la brecha era muy chiquita, y fíjense, estábamos a un precio de $207 la soja, con esta brecha nos quedaba en 189. Muy similar a una soja hoy, en mayo, ¿sí? Mes pasado o este mes, $300, ¿sí? Estamos recibiendo casi el mismo precio, fíjense, la soja en realidad está valiendo 187. Esto es para tener en cuenta la capacidad de compra que va a tener realmente nuestro cereal, nuestro grano,
a la hora de realmente de liquidarlos y usarlos, ¿sí? Porque uno en definitiva después tiene que pagar las cuentas, tiene que comprar insumos, puede llegar a querer arrendar o comprar una casa o más lotes, ¿no es cierto? Entonces, para tener en cuenta esa capacidad y también que vamos a estar viendo esa brecha, ¿no? Bien, hasta acá es la parte de dólar, sí que vi ahí a unos presentes con cuenta comitente que ya han hecho la operación. Al principio uno tiene un poco de miedo, pero la verdad que es una operación diaria, ¿sí? Fue estrella el año pasado, este año también, y obviamente que se lo comentamos para hacerlo viendo sobre todo que la brecha, ¿sí? Fíjense, en el año pasado, en octubre, llegó la brecha a estar en el 96%. Entonces, para tener en cuenta que estamos en una brecha relativamente no tan grande, donde no lo vemos mal, al contrario, uno liquidar los granos y hacerse de dólar net. Sí, Fernando, exactamente, eso te iba a comentar. Creo que tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos, la primera pregunta es de Guillermo, que nos pregunta lo siguiente. ¿Qué comisiones hay en la compra-venta del bono? La comisión para la operatoria de DólarMed es del 1% sobre el monto de la operación, ¿sí? Hay algún gasto de mercado, derechos de mercado, hablamos del 0,01% y 0,01% en la venta, así que estamos hablando de un total del 1,02%. Tenemos otra pregunta de Edson Huanca, quien es amigo, socio y alumno del posgrado de agroeducación desde Bolivia. ¿Cómo puedo abrir una cuenta? La cuenta comitente, nosotros, bueno, desde Leiva Hermanos hacemos una apuesta fuerte a todo lo que es tecnología y seguridad, ¿sí? Dentro de esta apuesta y este servicio tecnológico, nosotros fuimos de los primeros en el país en brindar el onboarding 100% digital, ¿sí? 100% online. Es decir que en este momento tenemos habilitada la posibilidad de la apertura de la cuenta comitente de manera 100% online, tanto para persona humana como para persona jurídica. Así que a través de nuestra página web, sobre el final de la presentación va a estar el link, ¿sí? Pero se puede iniciar la apertura de la cuenta y hacer 100% online. Tenemos otra pregunta de Andrés Zanca. Una vez que se ha realizado la compra del MEP, ¿esos dólares se pueden dejar por tiempo indefinido en la cuenta comitente? ¿O es necesario sí o sí transferirlo a una cuenta en dólares propia? No, esos dólares, como decía Andrea, desde el día 1, o sea que es el día en el que se liquida la operación y efectivamente paso a tener dólares en mi cuenta comitente, yo puedo disponer libremente de esos dólares, ¿sí? Disponer libremente quiere decir que puedo pedir la transferencia a una cuenta bancaria mía, ¿sí? Lo puedo dejar por tiempo indeterminado en la cuenta comitente sin ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema y el día de mañana pedir sí, la transferencia del total o alguna transferencia parcial a mi cuenta bancaria, ¿sí? A mí como comitente, como cliente, ¿sí? O dejarlo, por ejemplo, en algún instrumento, ¿sí? Ahora podemos hablar un poco de los instrumentos también, porque el MEP, si se quiere, es un primer paso, ¿sí? Que permite dolarizar el 100% de los pesos que yo quiera dolarizar, pero va a estar en dólares, ¿sí? Estar en dólares en Argentina en el mediano plazo es un refugio de valor, ¿sí? Es un refugio en el sentido de que tenemos una moneda como el peso que pierde valor permanentemente, pero también hay que tener en cuenta que hay inflación en dólares, ¿sí? Que Estados Unidos tiene una inflación que en el último tiempo está aumentando un poco. Por supuesto que hablamos de una inflación que no se compara con la nuestra, ¿sí? Pero no deja de perder el valor adquisitivo del dólar si se lo tiene en dólar billete. Entonces hay algunos instrumentos. Pero con respecto a esta consulta en particular, se puede dejar sin límite de tiempo y como decía Andrea, en algún momento yo lo puedo dejar el tiempo que yo quiera y cuando necesite pesos, puedo pedir que se liquide una parte de esos dólares, ¿sí? Hacer la operatoria inversa, yo voy a estar cubierto en dólares, voy a tener dólares en la cuenta comitente y cuando quiera puedo esos, ¿sí? Y
pedir una transferencia en pesos o inclusive a ese pago se lo podemos hacer con un e-check, ¿sí? Y yo, cliente, recibo el e-check, lo endoso y se lo entrego a un proveedor, ¿sí? Esa es otra ventaja de la operatoria en bolsa. Sobre todo también, perdón que interrumpa, pero la venta esa en dólares va a ser un tipo de cambio obviamente mayor al oficial, para tener en cuenta el dólar MEP está cotizando por encima del oficial. Tenemos otra pregunta de Marcos. ¿Qué gastos en porcentaje de comisión tengo para comprar y para vender el dólar MEP? Bueno, esto es un poco lo que comentábamos, es el 1% de la operación, ¿sí? 1,02%, incluyendo los derechos. Pregunta de Andrés Zanca. ¿En qué instrumentos de renta fija se puede invertir los dólar MEP comprados y qué tasa ofrece el mercado? Bueno, hay distintos instrumentos, ¿sí? Hay algunos fondos comunes de inversión, por ejemplo, que si bien no son de renta fija, porque los fondos comunes no aseguran rendimiento, por los instrumentos que tienen adentro se puede estimar el rendimiento o se puede conocer de antemano qué comportamiento pueden llegar a tener o con qué margen me puedo llegar a manejar. Dentro de esos fondos comunes hay algunos fondos que son LATAM, ¿sí? Que invierten en renta fija de América Latina, ¿sí? Eso elimina un poco el riesgo argentino. No hay muchos fondos, pero hay algunos. Y también está la posibilidad de invertir en obligaciones negociables, ¿sí? Obligaciones negociables es deuda corporativa, deuda de empresas. Nosotros recomendamos de primera línea, ¿sí? Con rendimientos interesantes en dólares, ¿sí? Los rendimientos varían bastante. Hay empresas con un riesgo percibido muy bajo, como Arcor, por ejemplo, y tiene un rendimiento entre el 4 y el 5% anual en dólares, ¿sí? Petrol, que es una petrolera del grupo Techint, con rendimiento entre el 3,5 y el 4 anual en dólares. Y hay otras empresas, ¿sí? Que no dejan de ser de primera línea, pero tienen un rendimiento más alto. Por ejemplo, Pampa Energía, con rendimientos en torno al 6,5 anual, ¿sí? IRSA, una empresa del rubro inmobiliario, ¿sí? Con rendimientos entre el 6,5 y el 8% anual. Cresud, ¿sí? Una empresa, un gigante del rubro principalmente agropecuario, con rendimientos de entre el 7,5 y el 8,5 anual, ¿sí? Hay distintas alternativas, ¿sí? Es cuestión de analizar el riesgo que está dispuesto a asumir y el rendimiento que busca obtener cada cliente, pero hay algunas alternativas para darle rentabilidad a los dólares. Tenemos otra pregunta de Alejandro Ladaga. Una vez depositados los dólares en la caja de ahorro, ¿son de libre disponibilidad? ¿Se pueden retirar? Sí, una vez que Leiva Hermanos transfiere los dólares de la cuenta comitente a la cuenta bancaria, pasan a ser dólares de mi titularidad, ¿sí? Yo como cliente. A partir de ese momento son de libre disponibilidad, ¿sí? La realidad es que los bancos tienen su propio manejo de tesorería, ¿sí? Cada sucursal tiene su disponibilidad de dólares, inclusive hoy en día se trabaja con turnos, entonces la dificultad puede llegar a venir por ese lado, pero los dólares se pueden retirar normalmente. Sí, nosotros recomendamos por ahí a la hora de que soliciten la transferencia, avisar al banco que van a estar recibiendo la transferencia. De todas formas, también ustedes reciben, o sea, el cliente cuando cierra la operación recibe los boletos de esto, porque es absolutamente legal, y con lo cual también le recomendamos por ahí cuando vayan a retirar, que vayan con esos boletos al banco, demostrando por supuesto el origen de los mismos. Tenemos otra pregunta de Sebastián. ¿Tienen instrumentos de renta fija para invertir esos dólares MEP? Sí, esto es un poco lo que comentábamos recién sobre fondos comunes u obligaciones negociables. Hay algunos inclusive más conservadores como cauciones. La realidad es que tienen rendimientos muy bajos las cauciones, entonces por ahí, según el momento, los incluimos o los dejamos de lado, pero hay algunas herramientas, sí. Tenemos otra pregunta de Sebastián. Tengo ahorro en dólares fuera del sistema financiero. ¿Puedo depositarlos en una caja de ahorro para luego pasar los pesos vía MEP? ¿Cómo salgo en la foto con AFIP? Bueno, la realidad es que todas las operaciones bursátiles
son en blanco, son registradas y registrables. Puede haber permanentemente cruce de información y demás, inclusive si ya en el momento en que lo deposito en el banco, tiene que ser dinero declarado para evitar tener cualquier tipo de problema. Tenemos otra pregunta de Juan Manso. Yo ya operé y la verdad que la atención de Andrea ha sido de primera. Y era algo nuevo para mí. Pero la verdad que con el asesoramiento constante operé muy bien. Los animo a todos a operar con Leiva, son de primera. Eso es un gran comentario. Bueno, Gustavo, gracias. Gracias, ¿el gobierno Juan. no se puede quedar o anular cualquier operación del MEP? Tenemos otra pregunta de Gustavo. Perdón que no se escuchó. ¿El gobierno no se puede quedar o anular cualquier operación del MEP? No, a ver, la realidad es que la operación siempre se hace, ¿sí? El gobierno lo que ha hecho fue regular esta operatoria con una serie de normativas, ¿sí? En algún momento el parking era de 7 días. El parking es, como decía Andrea, el tiempo después del cual, una vez comprados los bonos con pesos, yo lo puedo vender en dólares, ¿sí? Un parking de un día hábil es que yo lo compré hoy en pesos y mañana mañana, el lunes sería el próximo día hábil, lo puedo vender en dólares y ahí aseguro el tipo de cambio. En un momento ese parking era de 7 días hábiles, después de 5, después de 3, después de 2 y después de 1, ¿sí? La normativa del gobierno viene por restringir la operación por ese lado y con algunas incompatibilidades que ha puesto, principalmente haber recibido créditos o asistencia del gobierno, ¿sí? La realidad es que es una operación entre privados, ¿sí? Esto quiere decir que no implica un sacrificio de reservas para el Banco Central, pero es una operación que ha estado en la mira en el sentido de que permanentemente la fueron regulando. En este momento parece que vamos en el camino inverso, ¿sí? Al irse bajando el parking, se va disminuyendo el riesgo y es como que se va aliviando la manera de operar. Así que pueda anularlo, la verdad es que sería muy difícil, muy raro, sería una intromisión directa, inclusive sobre la propiedad privada, así que lo vemos como algo muy remoto. No es algo que haya pasado ni que pensamos que pueda pasar. Perfecto, perfecto. Si les parece bien, seguimos. Con respecto a algunas preguntas rápidas, no hay mínimos para operar, sí, la operatoria realmente está al alcance de cualquiera. Estoy viendo un poco lo que están preguntando, pero sí, si les parece bien, avanzamos con la presentación. Otra pata de la comercialización, ¿sí? Es justamente lo que comentaba Andrea, de que siempre tengo que hacer frente a necesidades financieras, ¿sí? Yo como empresa siempre voy a tener obligaciones que cumplir y puntualmente hay momentos en los que esas operaciones, esas obligaciones se pueden hacer pesadas, ¿sí? Acá siempre tengo dos caminos. Un camino es liquidar mercadería, ¿sí? Ahí un poco me estoy ajustando a los precios de ese momento, ¿sí? Y otro camino es obtener financiamiento, ¿sí? Y utilizar ese financiamiento para hacerme de liquidez y cubrir mis obligaciones sin liquidar la mercadería, ¿sí? Acá es donde nosotros vemos a las SGR, que son sociedades de garantía recíproca, como un actor muy importante, ¿sí? Y que se va consolidando en el mercado argentino. ¿Qué son las SGR? Son sociedades, ¿sí? Son sociedades privadas que tienen como objetivo facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Las SGR tienen dos tipos de socios: los socios protectores, que son quienes aportan dinero, ¿sí? Para que la SGR lo administre y se forme el fondo de riesgo, y los socios partícipes, que son sí o sí pymes, ¿sí? Los socios partícipes son justamente quienes van a acceder a ese fondo, ¿sí? Para contra ese fondo obtener avales, para obtener financiamiento a tasas convenientes. Entonces acá un poco la importancia del funcionamiento de las SGR, y es que no prestan dinero por sí mismas, sino que brindan aval para que las pymes puedan acceder a instrumentos para financiarse en el mercado, ¿sí? Principalmente en el mercado de capitales,
pero también en los bancos, ¿sí? Ahí nosotros les pusimos algunos ejemplos de sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Por ahí las más conocidas, pero hay muchas más, ¿sí? Las SGR trabajan realmente muy bien, va creciendo mucho el volumen operado en SGR y nosotros entendemos que es un vínculo en el cual las empresas tienen que avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Para este tipo de operaciones, por ejemplo. Acá lo que vemos es cómo puedo yo utilizar la mercadería para tener aval de una sociedad de garantía recíproca y acceder a tasas convenientes descontando cheques, por ejemplo. Entregando, por ejemplo, mercadería a fijar, ¿sí? A un exportador de primera línea. Contra esa mercadería se hace una cesión a favor de la SGR, justamente, certificado o legalizado por el escribano. Contra esa cesión, contra esa mercadería, la sociedad de garantía recíproca otorga avales, ¿sí? Me otorga a mí, PYME, avales, y yo, PYME, con ese aval salgo a descontar cheques en el mercado, ¿sí? Esta es una primera operatoria que puede resultar interesante y que nosotros entendemos que tiene mucho potencial en el mercado argentino, ¿sí? Esto es un poco la pregunta que todos se suelen hacer, es si venden cosecha o en diferido, ¿sí? Esto justamente va un poco de la mano tanto con la cobertura sobre lo que hablaba en un principio Marianela, como con los distintos precios que se van viendo en distintos momentos en el mercado. A veces, por supuesto, la cosecha no es el mejor momento para vender, ¿sí? Pero se me acumulan una serie de gastos a los que yo tengo que hacer frente, entonces realmente se me plantea esta disyuntiva, ¿sí? De si vendo ahora o utilizo algún instrumento que me permita capturar rentabilidad con instrumentos a futuro, ¿sí? Entonces por ahí pasamos al siguiente cuadro, ¿sí? Estos un poco son pases, que es un poco la comparación entre una venta a contado, ¿sí? Hoy con los precios disponibles, y calzar operaciones de futuro, ¿sí? Que me permitan vender, capturar diferenciales de rentabilidad, ¿sí? Calzando tanto operaciones de venta de mercadería en los mercados de futuro, como también de venta de dólar, ¿sí? Yo básicamente en determinados momentos puedo ver que hay precios a futuro que son muy buenos, ¿sí? Y que pueden representar una oportunidad, ya fijando el precio, ¿sí? Vendiendo maíz, por ejemplo, a diciembre, ¿sí? Vendiendo tanto el maíz como fijando el tipo de cambio, yo accedo a un precio en pesos, ¿sí? Armo un sintético en pesos básicamente, y eso es lo que yo tengo que comparar con la tasa a la cual me puedo financiar hoy, ¿sí? Yo estoy vendiendo a futuro, pero a ese dinero efectivamente lo voy a tener en diciembre recién, y yo tengo obligaciones que cubrir hoy, ¿sí? Entonces, el instrumento que me permite a mí capturar esa tasa del 49 en este momento, por supuesto que hay momentos en los cuales esas tasas son altísimas, ¿sí? Hay momentos en los que hablamos de tasas del 70, 80, 90% anual en pesos, ¿sí? Entonces, ese diferencial de tasas se hace más notorio todavía. Pero hoy, con los precios de ayer al menos, yo podía vender al 49% anual, ¿sí? Y me podía financiar en el mercado a tasas de entre el 32 y el 35% anual en pesos, ¿sí? ¿Cómo? Vendiendo cheques de pago diferido con aval de sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Entonces, tener línea con la SGR o tener relación o tener un canal abierto con una sociedad de garantía recíproca o con varias, ¿sí? El sistema de sociedades de garantía recíproca permite tener líneas abiertas en distintas sociedades de garantía recíproca al mismo tiempo, ¿sí? Inclusive nosotros, la operatoria de cheques de pago diferido es la más utilizada, es la que más volumen tiene,
y es el instrumento de financiamiento más conocido por la empresa argentina, pero no es el único, ¿sí? Nosotros hemos trabajado en la emisión de obligaciones negociables, ¿sí?, con aval de sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Entonces, y en ese tipo de instrumentos, por ejemplo, más de mediano plazo, como obligaciones negociables, se han hecho emisiones con la participación conjunta de más de una sociedad de garantía recíproca. Entonces nosotros, atendiendo a eso, ¿sí?, y a que en general el aval de la sociedad de garantía recíproca no tiene costos hasta el momento en que yo efectivamente lo utilizo, o sea, cuando yo mando cheques a negociar al mercado, hasta ese momento yo no tengo gastos, salvo algún gasto administrativo, alguna certificación, alguna legalización. Entonces realmente entendemos que es muy conveniente tener líneas abiertas con distintas sociedades de garantía recíproca para tener justamente disponibles para utilizar cuando llegue el momento en que haya alguna oportunidad, ¿sí? Por supuesto que el trabajo conjunto del asesor, de nosotros, de Leiva Hermanos también, es estar al tanto de las oportunidades y levantar el teléfono y avisarles. Mirá, se están negociando cheques a el 5, el 10% anual, ¿sí? Nosotros, al estar en el día a día, vemos estas operaciones y nosotros conocemos el mercado y sabemos que hay compradores normales o naturales de este tipo de instrumentos. En Argentina los compradores de estos instrumentos son fondos comunes de inversión, ¿sí?, y entidades como compañías de seguro que están obligados a tener inversiones en instrumentos denominados PYME, por ejemplo, cheques de pago diferido con aval de sociedad de garantía recíproca. Asimismo, tienen cierres trimestrales, ¿sí?, y cada 3 meses tienen que mostrar una foto, ¿sí?, y en esa foto de sus inversiones tiene que haber un determinado porcentaje de inversiones pymes, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve cada 3 meses en general? Que las tasas de estos instrumentos suelen bajar porque no hay instrumentos disponibles y estos inversores tienen que salir a comprar esos instrumentos, ¿sí? Entonces, si yo como pyme ya tengo línea y la tengo utilizable y actualizada, con el llamado nuestro de Leiva Hermanos o del asesor, ¿sí?, puedo directamente mandar cheques a descontar a tasas sumamente convenientes, ¿sí? Entonces, por eso nosotros recalcamos la importancia de trabajar con sociedades de garantía recíproca para poder aprovechar este tipo de oportunidades. Con respecto a la accesibilidad, bueno, es realmente cada vez más sencillo. Hay muchos mitos por ahí en el mercado de capitales, no solamente en la operatoria general, sino específicamente en la operatoria para los productores y asesores. Uno de ellos es que es muy difícil o que es para pocos el mercado de capitales, y la realidad es que cada vez es menos así, ¿sí? Hoy en día puede acceder al mercado de capitales cualquiera, la apertura de cuentas se puede hacer 100% online, no hay costo de apertura ni gastos fijos, gasto de mantenimiento, ¿sí? Una vez abierta la cuenta, sencillamente se transfiere el dinero, ¿sí?, a la cuenta de Leiva Hermanos y se pueden comunicar con nosotros. Cada persona o empresa que abra una cuenta tiene asignado un oficial de cuentas, ¿sí? Se puede comunicar con ese oficial de cuentas, aunque siempre puede tener el control de sus inversiones u operar directamente a través de nuestra plataforma. Tenemos una plataforma web y una aplicación, ¿sí?, que permite realizar toda la operatoria. En general, la comunicación con el oficial de cuentas les va a permitir estar bien al tanto del mercado, tanto para saber las tasas de venta de cheques, a cuánto se puede comprar dólar MEP, a cuánto se puede vender, ¿sí?, cuánto me cuesta un seguro si quiero de precio, ¿sí?, cuánto me cuesta a mí asegurar un precio máximo o fijar un precio mínimo de venta, ¿sí? Todo este servicio es realmente muy accesible hoy en día. Esta es un poco nuestra disposición geográfica. En este último año aprendimos un poco que la territorialidad no es todo, ¿sí? Aprendimos a contactarnos un poco más por redes, pero bueno, tenemos oficinas o agencias
disponibles en estos distintos lugares. Nuestra casa central es acá en la ciudad de Paraná, ¿sí? Tenemos un edificio corporativo propio. A cualquiera que esté por acá lo invitamos a que venga cuando estén. Son bienvenidos, por supuesto, pero esa es un poco nuestra red de agencias, ¿sí? Así que, bueno, estos son nuestros datos de contacto, estamos, por supuesto, en todas las redes, ¿sí? Y bueno, esa era un poco la presentación que le queríamos hacer, un poco un pantallazo sobre los instrumentos de financiamiento y de inversión. Por supuesto, la idea no era profundizar ni mucho menos, sino tener un pantallazo general. Así que bueno, vemos que hay varias preguntas, ahora vemos si les parece con Marianela cómo seguimos con eso, pero desde ya que les agradecemos mucho por la atención. Dale. No sabía, no me veía, así que no sabía si estaba o no. Bueno, primero agradecerle mucho a Andrea, yo le digo Romy, la verdad, le digo Romy, y su compañero, si los podemos poner ahí en pantalla, la verdad que estuvo muy, muy buena la presentación, era lo que queríamos, que nos contaran cómo acceder, si era oneroso, vieron que hubieron preguntas de comisiones, que cuánto vale, el tema de los costos de transacciones, a veces lo que asusta más a la gente, dice, no, abrir una carpeta, otra carpeta más, es caro, es bueno. El productor a veces se pone barreras que son invisibles, pero son más grandes que las barreras físicas. Así que bueno, era un poco romper con estas barreras y muchas gracias a los dos por la presentación, muy clara. Las preguntas hablan de la claridad de la presentación porque eso hace que hayan más dudas y la gente quiera saber más. Algunas seguro los chicos van a poder ir transmitiendo. De mi parte, preguntarles una cosita así medio de este tiempo. Vimos esta semana, bueno, la baja grande del mercado y por ahí lo que sí estuvimos viendo también fue en el tiempo anterior, bueno, una cierta estabilidad en lo que es la devaluación, digamos, del dólar oficial y también una cierta estabilidad en estas tasas de interés de los cheques de garantía recíproca. ¿Cómo estuvo en la práctica? ¿Se estuvo haciendo, se estuvieron pidiendo estos cheques, se estuvieron haciendo operaciones? ¿El productor estuvo accediendo a estos dólar MEP por arrancar con el MEP y siguiendo con los cheques de garantía recíproca? ¿Se estuvo haciendo, estuvieron recibiendo consultas de productores o todavía es muy difícil a la parte agro vincularla con todo esto? ¿Qué ven ustedes? Sí, hay un poco de todo. ¿Sí? Nosotros vemos claramente la tasa de evaluación del dólar oficial viene a un ritmo muy bajo, entre el 20, 25, en algún momento 28, 30 anual, claramente por debajo de la inflación. Lo que sí vemos que viene recuperando desde hace un par de meses es la brecha, justamente. Cuando nos referimos a brecha, estamos hablando de la diferencia entre el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, que es similar al dólar MEP, pero liquidado en Nueva York, ¿sí? Básicamente. Viene aumentando esa brecha, esto quiere decir que el dólar MEP y el dólar contado con liquidación han aumentado mucho, a un ritmo mucho mayor que el dólar mayorista u oficial. Esto lleva a que haya más consultas y más operaciones, más gente si quiere estar cubierto, ¿sí? El dólar MEP es un dólar tangible, ¿sí? Es un dólar que una vez que yo lo tengo en mi cuenta bancaria lo puedo retirar, ¿sí? Como comentábamos recién, más allá de los temas de tesorería de los bancos y demás, que puede demorar algún día el retiro, eso yo lo puedo tener. Nosotros tenemos el servicio de cofre de seguridad, por ejemplo, y justamente tenemos mucha gente que retira los dólares y prefiere tenerlos en un cofre de seguridad, más allá de que el sistema financiero esté sólido y demás. Pero tenemos muchas operaciones. Más allá de eso, sabemos que hay una parte importante que todavía está fuera de la operatoria, a veces por temor, a veces por cuestiones culturales y demás. Por eso la importancia de este tipo de charlas, ¿sí? Como para tratar de acercar a todo el mundo, ¿sí? Y un poco quitar el miedo o las dudas que haya. Eso con respecto a la operatoria del MEP viene creciendo y en épocas de aumento de brecha generalmente aumenta la operatoria, ¿sí?
Solemos reaccionar de esa manera. Nosotros entendemos que hay que comprar claramente cuando se está barato y vender cuando se está caro, pero por ahí la psicología nos juega malas pasadas, ¿sí? Y a veces vamos corriendo a comprar. Con respecto a la operatoria de cheque de pago diferido, es una operatoria constante, ¿sí? El mercado en el que se negocian los cheques es el mercado argentino de valores. Para que tengan una idea, en mayo se negociaron 25.000 millones de pesos en estos cheques, en este mercado, en cheques de pago diferido. Esto es un aumento de aproximadamente el 70-80% interanual, ¿sí? Con respecto a mayo del año pasado. Es decir, aún descontando la inflación, es un aumento, o sea, es un aumento en términos reales del volumen operado, ¿sí? Esto quiere decir que hay más gente, más productores, más pymes que se vuelcan a este mercado, ¿sí? Para buscar financiamiento. Es un mercado que complementa al mercado financiero, es decir, al de los bancos, ¿sí? En ciertos puntos es competencia, pero nosotros lo vemos como un complemento, ¿sí? Es una herramienta más que el productor tiene a su alcance para evaluar si la utiliza o no en determinados momentos, ¿sí? Hoy estamos con tasas, a ver, semana pasada entre el 26 y el 28, esta semana entre el 27 y el 30, ¿sí? Cheques más largos entre el 32 y el 33. Estamos hablando de tasas, y por más que estén un poco más elevadas que hace un par de semanas, todavía por debajo de la inflación, ¿sí? O sea, son tasas reales negativas. Entonces, nosotros lo vemos como un instrumento al que el productor de a poco se va volcando un poco más, ¿sí? Es una cuestión que lleva un trabajo, sí, en cierto punto es presentar una carpeta. Hoy la mayoría de las SGR trabajan en una buena parte de manera digital, ¿sí? Se ha facilitado mucho en ese sentido. El 70-80% de lo que se negocia son e-checks, ¿sí? Son cheques digitales, así que se va achicando la barrera física, si se quiere. Entonces entendemos que esa es otra cosa que va a llevar a que cada vez más gente, más productores se sigan acercando, porque lo están haciendo, pero entendemos que hay mucho por hacer ahí. Seguro, seguro. Hay un campo bastante amplio por seguir sembrando, así que hay trabajo por delante. Bueno, chicos, la verdad nos pasamos un poco de la hora. Estos son talleres, en el taller trabajamos todos y se vio porque, bueno, estuvieron haciendo muchas preguntas, tanto en la parte mía como en la de ustedes, y las preguntas que queden las pueden seguir haciendo después. Se pueden conectar con los chicos de Leyva, se pueden conectar con Agroeducación, también estuve teniendo ahí algunas consultas para ellos, y también conmigo en lo personal. Así que, bueno, vamos a seguir comunicados. Estos talleres se hacen mensualmente desde INTA, como decía Andrea al principio, este mes lo hacemos junto con Agroeducación. Es un honor que nos reciban en su casa. Les agradecemos a la gente de Leyva. Hoy hicimos una gran familia. Agroeducación, INTA, Leyva, hermanos. La verdad que está bueno sumar gente y ustedes también, que se sigan sumando. Sus dudas y sus consultas van orientando la manera en la que podemos llegar a desarrollar estos mercados que son los que son las herramientas necesarias para desarrollar el negocio, no en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Es la sustentabilidad que necesitamos para la rentabilidad de nuestras empresas. Así que bueno, chicos, Andrea, también a tu compañero, un abrazo grande a ustedes a la distancia. Nos veremos, si Dios quiere, en breve. Muchas gracias a Agroeducación, a Andrea, a todos los chicos acá presentes que trabajaron un montón. Y bueno, nos vemos desde INTA el mes que viene y con Agroeducación en cualquier momento también nos estamos encontrando. Muchas gracias. Marianela, Romina, Ricardo, es un honor para nosotros tenerlos acá como siempre. Y bueno, invitamos a todos los espectadores que sigan sumándose a Agroeducación, ya sea como socios, ya sea como alumnos del posgrado. Las puertas siempre están abiertas. Y como les dije a ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en próximos eventos. Hasta luego, bendiciones.